y buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de una nueva obra literaria de la mano de David Macías, que me acompaña aquí. David Macías, un viejo amigo ya de hace por lo menos 10 años que nos vimos por primera vez aquí en Isla Cristina. Coincidió laboralmente trabajando aquí en un centro escolar y nos propuso una serie de ideas. Es un activista cultural de primera y enseguida yo lo fiché y hicimos migas enseguida. David es natural de Huelva, pero ejerce como maestro de educación primaria desde el año 2010. Ha ejercido en distintos centros educativos y sobre todo aquí en Isla Cristina ha estado durante 4 años, 4 cursos, pues educando a nuestros niños. En el colegio El Molino, en el colegio Platero. Allí lo conocen bastante bien. Tiene una trayectoria musical, porque es de la especialidad de música, y además de músico, es compositor y es director, puesto que dirige actualmente la banda de cornetas y tambores de Aracena. También fue director durante más de 20 años de la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huelva Capital. Fue director también del Coro Teatro Lírico de Huelva y, entre otros proyectos artísticos, es miembro del grupo Sinfonías de Pasión y creador, junto al resto del grupo, del espectáculo La Pasión de Cristo a la luz de un piano, que este espectáculo se representó aquí en el Teatro Municipal Horacio Neguera de Isla Cristina, gracias a la Diputación Provincial de Huelva. Tenía una tercera faceta que no conocíamos, yo por lo menos no la conocía, y resulta que es escritor, que tiene la literatura como una de sus aficiones más importantes, y es autor del poemario Poemas y otras banalidades de mi mente. Y ha escrito 3 novelas. Lo que pasa es que esta es la primera que va a publicar, que ya está publicada, y con el sugerente título y la portada tan bonita que nos trae, con el título de Al tercer día. Más o menos podemos imaginarnos de qué estamos tratando, ¿no? En el enclave somos cofrades, somos creyentes, y con la trayectoria de David, pues es lógico pensar a qué se refiere, a qué va referido el libro, del que él a continuación va a detallar y va a dar unas pinceladas acerca del enfoque y de la novela, ¿no? Porque es un género de novela, y es de subrayar que la persona de David se concentra en sus 3 vocaciones, que son la educación, la música y la literatura. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que una persona tenga estas inquietudes y que además que desarrolle y que saque tiempo para trabajar en los 3 campos, ¿no? En las 3 disciplinas. Su trayectoria está marcada por la creatividad, el compromiso serio con la cultura y la divulgación artística. La presentación de este libro, Al tercer día, tiene un vínculo especial también con Isla Cristina, porque en su etapa como docente, pues trajo aquí ese espectáculo que hemos mencionado anteriormente, que se llamaba La Pasión de Cristo a la luz de un piano. O sea, que ahí se unía un poco la faceta cofrade con la faceta musical de David. Así que os dejo este espíritu inquieto que tengo aquí a mi lado, nuestro amigo y casi paisano ya, pues David Macías. Así que te cedo la palabra, David. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes. Gracias por estar aquí, con la que está cayendo fuera. Por lo menos aquí estamos fresquitos, pero entiendo que este maravilloso enclave de Isla Cristina, con estas playas, que hayáis hoy rehusado ahí a la playa y hayáis venido hasta aquí, pues es de agradecer.
En primer lugar, agradecer pues, a Francis pues, sus palabras y el que haya querido contar conmigo para esto, contar otra vez, que ya van sumando varias, porque yo siempre digo que con la que está cayendo en el mundo, medio mundo destruyendo al otro mundo, que haya gente que todavía apueste por construir, ya eso me parece algo maravilloso y algo a destacar. La pena es que esto no esté lleno y porque es la verdadera apuesta, ¿no? Después estamos acostumbrados a ver en el telediario, en las noticias, solo malas noticias y demás, y tenemos que hacer un paréntesis y eso, pararnos a construir. Creo que se deberían de hacer más cositas por esto. Por eso mi apuesta por la cultura es siempre desde donde pueda, ¿no? Escribiendo musicalmente o contribuyendo en mi trabajo. Después agradecer al Ayuntamiento pues que se haya también acercado, nos haya prestado las instalaciones y demás. Agradecer a mi editorial, Editorial Nazarí, una editorial de Granada, pequeñita, que apostó por este proyecto desde el principio, y bueno, y a todas las personas que creen en mí y están comprando la novela, ¿no? Esta novela es una novela humilde, de un escritor humilde, sencillo, que está empezando en esto, aunque como ha dicho Francis, es mi tercera novela, es la primera que me atrevo a publicar, y estoy contento con que sea la primera, porque verdaderamente esta historia es la que me ha acompañado toda la vida, desde una perspectiva o desde otra. Yo, como dice Francis, soy cofrade y soy creyente, y mucha gente que lea la novela va a dudar lo de creyente, porque la historia, aunque os avanzaré algo sin spoiler, no es tal cual la conocemos, y verdaderamente a mucha gente que le ha leído me ha hecho llegar que le ha llamado la atención pues ese giro de la historia, conociéndome, ¿no? Conociendo lo creyente que soy y demás, cómo he podido hacer ese giro en la historia. Yo tenía claro que quería contar esta historia, y también tenía claro que no quería contarla como estamos hartos de escucharla. Tampoco es que sea lo que vais a leer, aquellos que se atrevan a comprarla, tampoco os esperéis que esto va a ser, es otra historia, ¿no? Lo que sí he querido es darle un toque más humano a la persona de Jesús. Entonces, esta historia no habla de milagros, no habla de cosas imposibles, sino intenta justificar todo lo que se hizo, y además está contada desde un punto de vista un poco peculiar, que era lo que yo quería hacer, porque está contada desde el punto de vista del centurión que lo condenó. Bueno, que lo condenó no, sino que ejecutó las órdenes de Pilato. Eso ya le da una frescura a la historia. Y además es una novela coral, tiene varios protagonistas, varias líneas del tiempo. La novela arranca, no hago spoiler porque es la primera página de la novela de lo que os voy a hablar, pero la novela arranca con la muerte del Papa, que fue en abril del año pasado, y ahí se abre una puerta a que alguien que sepa cómo manejarse por los pasillos del Vaticano pueda llegar a sitios donde en un estado normal no podría llegar. Y es llegar a los archivos secretos del Vaticano. Fijaros, este dato es real, el que os voy a leer, son 2 líneas. Los archivos vaticanos esconden más de 85 kilómetros de documentos. Solo el 5% es accesible al público. El resto duerme en la oscuridad. Así es como arranca la novela, ¿no? Pues para alguien que sepa llegar hasta esos documentos secretos, el momento ideal es en la muerte del Papa. El Vaticano es un estado muy pequeñito, que tiene 600 habitantes, y si se muere la primera persona, la persona que manda allí, entiendo yo que allí se tiene que montar un pitote curioso, y es el momento para aprovechar esa oportunidad. Hasta allí llega Lucien Valenti, que es uno de los protagonistas, y accede a unos documentos, que es el Evangelio de la Verdad, un evangelio contado en primera persona por el centurión que ejecutó las órdenes de Pilato, que crucificó a Jesús, lo enterró y después tuvo que vigilar la tumba.
y lo que esa persona sintió y vivió en primera persona, tanto él como los soldados que estaban a su cargo, a través de entrevistas a sus propios soldados, de interrogatorios a diferentes apóstoles y testigos que estuvieron por allí, con lo cual también pues le da un carácter muy personal a la novela. Como os decía, esta historia me está acompañando siempre y Francia da un apunte. Esta novela surge en el año 2020, se publica en el año 2025, perdón, en el año 2026, este año. Y se termina de escribir en el año 2025. Y sufre una evolución porque, aunque os hablo de 5 años escribiendo, verdaderamente la novela se escribe entre 4 y 6 meses, no en 5 años. Investigaciones y otras cosas que ha habido, ¿no?, en esos años. Y lo primero es que esta novela surge con la idea de la Pasión de Cristo a la luz de un piano. Ese espectáculo me lleva a mí a que me tenga que preparar la Pasión de Cristo, me la empape, tenga que ver cierta, bueno, que la conocía porque he estado siempre rodeado con esa historia y todo el mundo más o menos la conocemos, pero necesito no cometer errores y empaparme bien de la historia, y escribo en prosa toda esa historia que todos conocemos, consultando diferentes evangelios, no solo los que aparecen en la Biblia, sino otros evangelios, y me doy cuenta que en la historia hay muchas lagunas, hay algunas contradicciones, y hay muchas lagunas y huecos, y además siempre está contada desde el mismo prisma. Y eso me da a mí la opción de poderla contar desde otro prisma, por eso lo he hecho desde el punto de vista romano. Después, esa documentación que tengo la paso a verso para el espectáculo, pero yo me quedo con la documentación en prosa y empiezo a escribir la novela desde la voz de Titus. Cuando termino la novela, en el año ya 2025, yo la termino en marzo de 2025, finales de marzo, y ocurre un hecho que os he comentado antes, que es que en abril muere el Papa. Y yo me lo tomo como una señal. Digo, pues aquí hay novela. Y entonces introduzco esta parte, a posteriori, que es la parte de Lucien Valenti, el archivista del Vaticano que descubre todo esto con la muerte del Papa. La novela está contada en cuatro partes: la pasión, la muerte, la resurrección y el Evangelio de la verdad. Originalmente también la novela terminaba en la tercera parte, con la resurrección, como lo cuenta Titus, pero me di cuenta al terminarla que se quedaban muchas preguntas en el aire y la gente iba a necesitar de esas respuestas. Así es como nace la cuarta parte, el Evangelio de la verdad, que es la que le da sentido a toda la novela y cierra el círculo. Y me parece que cuando quedó terminada quedaba muy redonda. La obra también tiene como anécdota, cuando yo se la presento a diferentes editoriales, tuve la suerte de que todas querían el proyecto, porque es un proyecto muy atractivo, pues me quedo finalmente con la editorial Nazarí por el trato recibido personalmente, porque otro compañero mío, también de aquí, Alberto Cordero, conocéis, maestro de música, también, me parece, en tu cole, ¿no? Está, ¿no? En el Ángel Pérez, maestro de Ángel Pérez. Había publicado con ellos, me habló muy bien y me convenció, y hoy, a día de hoy estoy muy agradecido. Confirmo con Editorial Nazarí, lo primero que me pide Editorial Nazarí es que a la novela hay que quitarle 150 páginas. Me parece que fue la parte más difícil de escribir, borrar. Cuando me dicen, ¿qué es lo más difícil que hiciste en la novela? Pues fue borrar. No llegué a quitarle 150 páginas, me pareció imposible, le quité 98, que ya me parece una barbaridad. Y bueno, esas 98 páginas formarán parte de la segunda parte que ya se está escribiendo, así que no se ha perdido nada. Y bueno, estoy muy contento con el resultado. Finalmente creo que fue un acierto quitar esas páginas para condensar en la historia lo que se quiere contar. Todo el mundo que la lee me dice que es una novela que tiene buena letra para que se pueda leer, atrapa, se lee con mucha rapidez, está formada por capítulos muy cortitos, muy pequeños, que ayuda a leer. Es una novela muy recomendada por mí para verano, así que para estos días de playa o de piscina os la recomiendo.
Y le contaba antes a Francis, antes de empezar, que tengo la suerte de haber contactado a través de otra persona porque vive en Huelva, JJ Benítez, que ha sido uno de mis maestros en esto de la escritura, y le mandé la novela, pero esa anécdota queda ahí, pero también se la mandé a Juan Gómez Jurado, el autor de Reina Rojas y demás, y él sí se la leyó, no sé lo que hizo JJ Benítez, pero me recomendó como autor novel de este año y lo publicó en su Instagram, así que, en su X, antiguo Twitter, así que lo pueden ustedes comprobar que no estoy mintiendo, y es muy de agradecer, oye, que un autor de esa talla pues me haya recomendado como autor novel por la novela. La novela la podéis encontrar en todos los centros, plataformas, aquí mismo la podéis comprar quien os interese, pero en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, está actualmente en la propia página web de la editorial Nazarí, la podéis encontrar. Os hablo un poquito bueno, os quería leer un pequeño fragmento y ya a mí me gusta en las presentaciones, si alguien tiene que preguntar algo, pues creamos un pequeño debatito, oye, ¿qué te pareció esto? ¿Vale? Si tenía alguna duda. Os leo un pequeño fragmento, muy al principio, como siempre os digo, no hago spoiler, y es la primera vez en la que Titus, el centurión romano, va a tomar la palabra. Es las primeras líneas, cuando Lucien Valenti coge este Evangelio de la Verdad, las primeras líneas que lee son estas. Lo he abierto por la página perfecta, estaba encontrado. Dice así: Archivo del Prefecto Imperial, Roma, año 52 después de Cristo. Primera sección. Yo, Titus Valerio Crispus, centurión de la 10ª cohorte, registro en este documento mi testimonio completo sobre el incidente ocurrido en la provincia de Judea bajo el gobierno de Poncio Pilato. Declaro que los hechos aquí descritos no han sido modificados y que toda interpretación queda a juicio del archivo imperial. Mi motivación no es la fe ni el miedo, es el deber. No creo en dioses. Durante 30 años serví el águila, crucé Germania, sometí tribus en la Galia, caminé entre el humo de Britania, vi hombres abrirse las venas para no soportar la vergüenza de la derrota y a otros besar los pies del verdugo para ganar un poco más de tiempo. Escuché el llanto de las madres, el rezo de los débiles y las blasfemias de los asesinos. El ser humano no guarda secretos para un centurión que ha vivido lo suficiente, que ha visto lo suficiente y ha vivido para contarlo. Excepto uno. Se llamaba Jesús de Nazaret. Fue ejecutado por orden de Pilato, acusado de proclamarse rey, Mesías y profeta. El crimen de siempre, sedición disfrazada de santidad. Fue crucificado en el Gólgota. Yo estuve allí, conté los clavos, escuché cómo el aire se desgarraba en su pecho, confirmé su muerte. Cerré la tumba con mis propias manos, no había escapatoria. Este documento no es un evangelio, no es pédrica ni esperanza, es solo un informe militar, preciso, frío, lo más cercano a la verdad que un hombre puede escribir con la espada. Pero la verdad no fue bien recibida en palacio. Averigua lo que ha ocurrido, silencia a quien deba y que en Roma nunca se enteren que los muertos se levantan en Judea, me ordenó Pilato. Pero yo no hallé un cadáver, hallé algo peor, la posibilidad de que el mundo no fuera como creemos. Si alguien encuentra estas páginas, si algún escriba imperial las desentierra de donde serán selladas, que sepa que esto no soy discípulo ni converso. Este es el relato de lo que sucedió al tercer día. Y así empieza la historia. Y hasta aquí, poco más. Hasta aquí puedo leer. Si alguien... Bueno, ya os digo, la novela está a la venta. Aquí os podéis llevar la novela con un pequeño obsequio mío y, por supuesto, si queréis, os la dedico. Está a la venta en 22 euritos. Se puede pagar en efectivo, hacerme Bizum, lo que queráis.